Hola, ¿cómo estamos? Ya hace mucho tiempo desde que nos saludábamos. Acá en Corea el clima está muy bonito, bastante caliente y bastante húmedo, pero muy bonito y podemos disfrutar. Miren cómo se ve. Todo muy bonito, ¿cierto? Bueno, ahora voy caminando con dirección a la iglesia y quería compartir con ustedes algo, un par de pensamientos. En estos días he estado pensando y madurando estas ideas, y de hecho ya lo he comentado con algunas personas acerca de cuáles han sido uno de los principales problemas por los cuales la iglesia hoy en día ha dejado de ser efectiva, así como lo era antes. El problema del por qué las iglesias hoy en día son tan pasivas y por qué los cristianos hemos dejado de ser efectivos y por qué nos hemos convertido en cristianos pasivos solamente. Y una de las explicaciones que hemos hallado en nuestras discusiones es que hemos olvidado cuál es nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Y esto es que nosotros no solamente somos creyentes y tampoco somos solamente seguidores, sino que se supone que debemos ser discípulos de Jesucristo. Y ahora les explico por qué. El ser creyente es algo bueno, pero no es suficiente. Si lo considera usted como una primera etapa dentro de la vida del cristiano, está bien. Pero si nos quedamos solamente en esa etapa, entonces ya venimos al estancamiento espiritual. Le voy a explicar por qué. En Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, saber que Jesucristo es Dios es bueno, pero no es suficiente. Porque incluso el príncipe de las tinieblas, Satanás, sabe que Jesús es Dios. En tantos de los ejemplos en los que Jesucristo se encontró con gente endemoniada, estas personas venían corriendo directamente hacia Jesús y le decían: oh Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Entonces, y se arrodillaban delante de él. Entonces ellos sabían quién era Jesús. Ellos creían que Jesús es Dios, pero eso no los separaba de ser lo que eran. Dese cuenta de qué tremendo es esto. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces en estos días hay gente que sabe que Jesucristo es Dios, pero eso no significa que uno sea parte de la familia de Dios. Y mire qué tremendo es. Ahora viene la siguiente parte. Ser seguidor de Jesús tampoco es algo completamente bueno. Y como le digo, si es una etapa intermedia de nuestra vida como cristianos, está bien, pero significa que nosotros nos tenemos que mover hacia la siguiente etapa. ¿Por qué ser seguidor de Jesús no es suficiente? Porque usted se da cuenta también que en los milagros en donde Jesús alimentó a miles de personas, en los 5,000, 4,000 que solo eran hombres, sin contar a mujeres y niños, como dice la Biblia, había mucha gente que seguía a Jesucristo solamente por lo que podían obtener de él, no por quién Jesús es. E incluso dentro de los que seguían a Jesús, habían muchos, como los fariseos y demás, que solamente seguían a Jesús para ver en qué parte de todo lo que Jesucristo decía podían encontrar un error acerca de él, y luego entonces poder condenarle. Entonces nos damos cuenta que también ser seguidor solamente no es algo completamente bueno. Hoy en día, con esto de las redes sociales, nos damos cuenta que nosotros tenemos muchos seguidores en Facebook, en Instagram, en Twitter y en otras redes sociales, pero no es gente que realmente nos quiera. Es alguna gente que solamente está viendo qué hacemos para ver cómo nos critican. Y finalmente llegamos a lo que se supone que como cristianos debemos ser, y esto es discípulos de Jesús. ¿Y por qué discípulos de Jesús? Porque un discípulo no solamente es alguien que escucha y se queda solamente con lo que escuchó, no. Cuando nosotros hablamos de discípulo, es alguien que está
dispuesto a aprender de su maestro, que respeta y ama a su maestro y que hace todo lo que su maestro hace. Mire qué interesante es esto, porque cuando nosotros tenemos a un maestro a quien respetamos, miramos su ejemplo y las cosas que el maestro hace nos infunden autoridad sin necesidad de que el maestro nos diga que lo hagamos, nosotros los hacemos. Así de sencillo. Entonces, es necesario que nosotros seamos discípulos de Jesucristo y no solamente creyentes o seguidores. ¿Y por qué? Porque el Señor nos llama a hacer su voluntad y no solamente a escucharla. La palabra de Dios dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que en nuestra vida podemos mejorar como hijos de Dios, y eso es la razón por la cual quise grabar este video, para recordarnos eso, si es que en algún momento se nos ha llegado a olvidar o lo hemos dejado un poco de lado. ¿Y por qué? Porque debemos recordar que cuando Jesucristo nos dio la gran comisión en Mateo 28, Él dijo, vayan y hagan ¿qué? Él no dijo vayan y hagan creyentes. Él no dijo vayan y hagan seguidores. Él dijo vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿verdad? Entonces, solamente recordar cuál es el llamado del Señor para nuestra vida, para que podamos cumplir con todas esas cosas y que podamos glorificar el nombre de Jesús. Entonces, muchas bendiciones a todos por allá, que el Señor los guarde y que no se les olvide vivir una vida como la de Jesús, Jesus Life, que como se dice en inglés, run wild, love strong and live free, que significa seamos salvajes por el Señor Jesucristo, amemos con todo al Señor y vivamos libremente en Él. Entonces, bendiciones para ustedes desde aquí. Bye bye.